Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo soy Andrea Espósito y voy a moderar durante la próxima horita y algo, horita y media aproximadamente, este debate sobre arquitectura cívica, sobre urbanismo inclusivo, que está organizado por Habla Canarias y se enmarca también dentro de la Semana de la Salud de Santa Úrsula. Espero que les resulte muy interesante, yo creo que sí que lo va a hacer. Es un tema amplísimo del que podríamos estar hablando aquí mucho más tiempo, pero bueno, vamos a intentar condensarlo y tocar un poquito de cada tema, a ver si somos capaces. Antes que nada quería decirles que esto no es una charla, no es una ponencia, esto es un debate, como su propio nombre indica. Esto lo vamos a tratar como una gran conversación entre todos los que estamos aquí presentes, entre los invitados, por supuesto, que enseguida los voy a presentar ya, pero también entre todos ustedes. Siéntanse libres para participar, que no están aquí de oyentes escuchando, sino que también son partícipes de este debate. Simplemente si levantan la mano, pues les acercaremos el micrófono y les escucharemos sus preguntas, sus reflexiones, si quieren compartir algo, hacer algún apunte o alguna apreciación, pues estaremos encantadas de escucharles. Así que bueno, ahora sí, les voy a presentar ya a los invitados. Vamos a empezar por Inés Rodríguez. Ella es logopeda, divulgadora y creadora de contenido. A través de sus redes sociales, que seguro que muchas de las que están aquí las conocen, comparte contenido que combina información, experiencias personales y humor, que es la clave, con el objetivo de acercar siempre a la discapacidad pues a todo tipo de públicos de una manera mucho más natural y mucho más accesible, utilizando siempre esa clave de humor. Tiene un estilo cercano y precisamente ese sentido del humor del que hablamos le permite romper los estigmas y generar conversación en torno a temas que a menudo se abordan con distancia o con desconocimiento. Por eso, de esta forma, siempre los acerca muchísimo más y además pone en valor la diversidad desde la perspectiva fresca, educativa y humana, como siempre hace. Colabora además, por eso digo que seguramente la conocerán, además de las redes, en el intermedio, en el programa donde aporta su visión, combinando pues divulgación y entretenimiento y conectando con la audiencia de esa forma. Así que bienvenida, Inés. Muchas gracias. También está Marta Vega, ella es arquitecta y diseñadora urbana, está especializada en espacio público inclusivo, en perspectiva de género y en paisaje. Trabaja desde los ecofeminismos, pensando cómo diseñar barrios y pueblos que cuiden la vida cotidiana pues a través de parques, de plazas, de espacios públicos inclusivos y de espacios naturales, espacios verdes. Desarrolla sus proyectos de espacio público en colaboración con Simpromi, con la ONCE, con quien también ha trabajado mucho, y hace informes de impacto de género y guías para aplicar la perspectiva de género pues en el territorio de las islas de Canarias. Cuenta con más de 10 años de experiencia en total en proyectos urbanos para administraciones públicas, con trabajos como el Parque San Clemente y el Parque El Calvario aquí en Santa Úrsula, o la mejora de accesibilidad en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, y el Paseo de Amarilla Golf en el sur de la isla. En todos ellos, la inclusión efectiva forma parte central de las decisiones de los diseños que organiza Marta. Bienvenida también. Y por último tenemos también a Manuel Correa, que seguro que también muchas lo conocen porque es técnico arquitecto del Ayuntamiento de Santa Úrsula, de este municipio. Lleva 25 años ejerciendo ya en el Ayuntamiento, en la Oficina Técnica de Obras y Servicios, más de 2 décadas de experiencia ya en total, en los que destaca sobre todo pues, la evolución que ha tenido el reciclaje en materia de espacios públicos. Así que también es un lujo. Bienvenido, Manuel. Gracias. Ahora sí que ahora como ya nos conocemos todos, pues vamos a entrar un poquito más en materia, ahora que ya podemos. Y me gustaría empezar pues contándoles un poco por qué estamos aquí, porque el urbanismo inclusivo y la arquitectura cívica son enfoques que lo que buscan es diseñar las ciudades y los edificios en los que entren todas las personas, edificios, o sea, ciudades, edificios, pueblos que funcionen para todos, sin importar pues el sexo, la edad, la capacidad física, el nivel socioeconómico. Entonces, como siempre, como pasa en casi todos los temas, pues los colectivos más vulnerables son los que tienen mayores dificultades para tener una accesibilidad plena. Hablamos de colectivos vulnerables, enseguida los iremos desgranando, pero hablamos pues de mayores, de niños, de mujeres y de personas con discapacidad también. Entonces, bueno, vamos a empezar por esto último, vamos a centrarnos aquí, porque bueno, ya que tenemos a Inés, pues me gustaría empezar con ella, directamente pues aterrizando el asunto por el que estamos aquí, ejemplificándolo y poniéndole nombre y apellidos directamente. Entonces, Inés,
Tú como persona con discapacidad, has sido especialmente activa en redes sociales. Siempre reivindicas pues, es un papel activo de quienes tienen alguna discapacidad. ¿Tú cómo lo vives? ¿Qué evaluación puedes hacer de los pueblos canarios en estas materias de las que estamos hablando? En términos de accesibilidad, en términos de inclusión, ¿qué evaluación puedes hacer? Como una primera así general para empezar. O sea, en primer lugar, la orografía canaria es un tema que no se lleva muy bien con todo lo que son sillas de ruedas y estas cosas. Pero bueno, contra eso no podemos pelear, entonces, bueno. Pero yo creo que el tema está más, o sea, la accesibilidad física, en cuanto te das cuenta de un par de cosas, ya cualquiera puede ver que hay muchas cosas por cambiar, pero yo creo que el foco tiene que estar en las discapacidades que no se ven, porque como no se ven, pues hay un montón de cosas pequeñitas, detalles, que se pueden cambiar para, pues, discapacidades visuales, intelectuales, auditivas y todas estas cosas. Al ser menos evidentes, pues ahí están. Yo creo que en Canarias, con todo el patrimonio natural que tenemos, creo especialmente importante hacer accesibles las áreas naturales. Me parece fundamental. Que últimamente está muy guapo porque en verano siempre ponen como servicios en las playas de sillas de ruedas, ¿cómo se llaman? Anfibias creo que se llaman. Y todas estas cosas que están súper bien. Y, por ejemplo, en el Mirador del Carmen hay una pasarela de madera para que las sillas de ruedas puedan entrar. ¿Qué pasa? Que está llena de guiris, entonces tampoco podemos entrar. O sea, bueno, ahí vamos. Yo creo que ahora el mayor problema de accesibilidad son los guiris, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, supongo, así que no sé, esta es mi primera impresión. Bueno, pues muchas gracias por compartir tu experiencia personal. Vamos a utilizar durante todo el debate 3 términos que sí que me gustaría definir bien desde el principio para que entendamos, cuando nos refiramos a ellos continuamente, de qué estamos hablando exactamente. Son accesibilidad, inclusión e integración. Son 3 cosas que, aunque puedan parecer lo mismo, no lo son. Entonces vamos a intentar explicarlas bien. No sé cómo lo entienden ustedes. Si quieres empezar tú, Marta. Vale. Integración no sé lo que es ni me interesa. Voy a empezar así. La accesibilidad es una serie de cosas que tienen que cumplir, ya sean medidas, tamaños de letra, espacios libres, toda esa lista que hace que nuestra vida sea más fácil y también más fácil para personas con discapacidad o diversidad visual o bueno, sensorial o física o intelectual, pues todo ese listado queda recogido por la accesibilidad. Accesibilidad como una normativa que hay que cumplir. Pero hay un pasito más, el importante y el que hace que la inclusión sea real, que es que no solo que esa accesibilidad, es decir, que ese listado de cosas se cumplan, sino que se cumplan de manera desapercibida, es muy importante, no es un espacio más accesible y por tanto más inclusivo por llenarlo más de carteles, menos carteles y mejor diseño, siempre desapercibido, y que sea integral. ¿De qué nos sirve que esta sala cumpla todas las condiciones de accesibilidad, ¿no? Toda nuestra lista, si luego no podemos entrar porque hay un escalón en la puerta? Entonces, la inclusión, desde mi punto de vista, creo que nunca he leído la definición, es una mirada 360 que parte de la pregunta de cómo hago o cómo hacemos entre todas para no dejar a nadie fuera, sea como sea. Manuel, después de tantos años trabajando, esto es la definición, ¿no? Los conceptos, la definición pura. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, un poco hablando de lo que decía Inés, la inclusión, esa mentalidad que tenemos que la accesibilidad, nos imaginamos a alguien en una silla de ruedas, ¿no? Y abarca desde los niños de 8 años hasta personas mayores. Antes estábamos hablando, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que es un banco, como la silla esa que está ahí. Un banco que tenga un reposabrazos, a veces un arquitecto por diseño
pues no lo pone porque no le gusta, porque le rompe, le gustan las líneas, y resulta que ese apoyabrazo es para que una persona mayor se pueda levantar. Hay personas que si no las coge de las manos no se pueden levantar, no se ponen de pie. Y eso, ahí llegaremos todos, ¿no? Entonces, simplemente con un apoyabrazo, esa persona se puede de forma independiente, ¿no? Pues eso es un detalle que no se ve. El tema de la accesibilidad, a veces en los proyectos, el arquitecto diseña ¿no? el edificio y después dice, bueno, y ahora hay que ver lo de la accesibilidad. ¿Por dónde la ponemos? ¿Por aquí? No, yo qué sé, ponla por aquí, ven a ver. Y queda ese escalón que hablabas cuando hay un ascensor en el edificio, pero hay un escalón en la entrada. Entonces la accesibilidad tiene que ser un parámetro que tiene que estar de entrada, igual que la estructura, igual que la distribución de la... Y entonces eso es muy importante y eso hay que machacarlo y es una formación que tenemos que tener. Nosotros cuando llegan los proyectos al ayuntamiento miramos la ficha, tú lo sabes, la ficha de accesibilidad tiene la ficha, cumple, ¿no? Pero aunque cumpla la ficha hay un montón de distancia y seguimos viendo barreras arquitectónicas en edificios nuevos, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Y ahí se van normalizando las leyes, se van sacando muchas leyes. Y la idea es que la accesibilidad universal, que se llama, y desapercibida, que todos podamos disfrutar de un espacio que no lo notemos. Antes estábamos hablando que yo el primer contacto que tuve cuando a las Olimpiadas de Barcelona, la Villa Olímpica la diseñó un arquitecto, no me acuerdo cómo se llama, él estaba en una silla de ruedas, y él nos estaba explicando que hizo la Villa Olímpica, allí estuvieron todos los deportistas. Después vinieron los paralímpicos, utilizaron esas viviendas y después esas viviendas se vendieron y nadie se dio cuenta y estaban adaptadas desde el principio, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no construimos viviendas que nos sirvan para todos en cualquier estado en el que estemos, ¿no? Y eso es ser inclusivo, ¿no? Y creo que es el objetivo, ¿no? Claro, es que piensa que partimos de la base, nombras mucho a los arquitectos y te doy toda la razón. Meterte caña. Muchos estudios, no, yo les meto caña también. Muchos estudios de arquitectura o profesionales diseñan para sí mismos, ¿no? Pues cada uno sabe lo que le gusta a uno, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que están diseñando acaban incorporando el resto de personas que no son como ellos mismos después, como bien lo has explicado tú. Entonces, al final, a mí la ficha de accesibilidad, esa fichita que dice hay 1,80 m libre para que pase una persona, check, cumple, ¿no? Eso es lo que reciben ellos en el ayuntamiento. Yo no quiero ver eso como arquitecta, yo quiero ver el plano. Y en el plano es donde se ven las verdades, porque es muy fácil decir cumple, 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 pero luego la persona, yo voy caminando por la calle y muchas veces, incluso en marchas exploratorias que hacemos rutas con vecinas y tal, se hacen el ejercicio de taparse los ojos, los pavimentos podotáctiles te llevan al suicidio. Totalmente, totalmente, es una cosa terrible. O sea, siento que es como cuando cocinas sin sal y luego le pones sal, pues bueno, está salado, pero es una mierda, o sea... Porque si tú desde el principio no tienes una mentalidad global a la hora de diseñar, luego lo que vas a poner son parches que van a ser parches que eso no vale para nada. Que yo entiendo que con las cosas que hay hechas, pues tampoco vas a demolerlo todo, ¿no? Algún parche habrá que poner, pero coño, las cosas que se hacen nuevas, hay que trabajarlas un poco y como dices tú, hasta que no te pones, hasta que no miras el plano, hasta que no interactúas con personas que de verdad lo van a usar y les preguntas, ¿esto es útil? Pues hasta entonces no vas a ningún lado. ¿Sabe qué pasa? Que el albañil que está colocando, el pavimento podotáctil es lo que ven ustedes en los pasos de peatones, que se ve un abotonado y después hay otro que es direccional. Entonces, no es que llegue aquí una persona invidente y ya sepa, ¿no? Sino tú llevas a esa persona por el recorrido, mira, aquí tienes el direccional, aquí está el paso de peatones, pam, pam, y esa persona al segundo día ya sabe ir sola, ¿no? Por allí. Pero ya comprobaron que no la mandó al centro de la carretera, que la mandó a... Y entonces, claro, está exigido que haya contraste también, que no solo esté el pavimento con ese relieve, sino que esté contrastado en color, porque hay personas
que no diferencian los colores, ¿no? Entonces hay un montón de cosas, como decía la compañera, que son unas normas que están escritas, donde vienen unas medidas, pero esas son las medidas mínimas. Y yo creo que lo bueno, la voluntad, es ser más ambicioso y hacer un espacio público más grande, donde se recupere el espacio público, el entorno, ¿no? Que hemos perdido por la invasión de los coches, ¿no? Y un poco que las personas puedan caminar con seguridad y no regirnos, que está bien la ley de accesibilidad, pero es algo que va a mínimo, eso, un 80. Un momentito, Marta, porque vamos a escuchar una pregunta que hay por ahí, vamos a ver. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar por aquí. En la Semana de la Salud, justo ahora cuando venía del coche, casi resbalo en la calle. Pero bueno, eso es una pequeña nota a colación de lo que están diciendo. Simplemente, cuando se realiza un proyecto, sea quien sea el que lo realiza, y por indicaciones de quién se los pide, se escucha a las personas que tienen discapacidad y a las personas que no la tienen, se las escucha, se las deja plantear sugerencias sobre las necesidades que realmente tienen ellos y ellas. Pregunto. Pues eso te quería yo preguntar a ti, porque no yo, sé hasta qué punto. a mí desde luego nadie me ha preguntado nada, ya te lo digo. Pero Gracias. Voy a responder por haber trabajado con diferentes ayuntamientos cabildo, porque cada administración pública trabaja de una manera y cada proyecto también de una manera. El ideal es que haya un proceso de participación, ¿verdad?, con los colectivos previo al diseño. ¿Qué pasa? Que no siempre está ese presupuesto y ese tiempo para dar ese espacio. Entonces, hay una segunda y tercera opción que para mí son muy valiosas, que es Simpromi. Simpromi es ¿cómo lo explico? Es un organismo de promoción de la accesibilidad, está vinculado y tiene convenios con ayuntamientos y cabildos y son unas cracks, porque tienen una visión 360, tienen un área solamente de accesibilidad para diseño de arquitectura, espacio público. Todo lo que yo sé hoy es en parte gracias a todas las correcciones que me empezaron a hacer Simpromi cuando yo empecé. Y a día de hoy todavía sigo mandándoles correos en plan, oye, Soledad, esto, ¿cómo lo hacemos? Porque el espacio público canario es muy complicado. No te dicen, aquí tiene que haber tanto, y aquí tanto, y aquí tanto. La realidad es muy complicada. Hay coches, cuestas, escaleras, casas imposibles. Entonces, una siempre sigue, o sea, es un aprendizaje, saber intervenir en Canarias es complejo. Pero bueno, para no salirme, ¿no? Entonces, Simpromi acompaña cada proyecto siempre que haya voluntad por parte de la técnica, en este caso desde el estudio de arquitectura, o desde la administración pública. Hay administraciones que obligan, que a mí me parece maravilloso, que obliguen, porque es la única manera que los técnicos aprendan a hacerlo bien. Y luego, Simpromi invita a la ONCE también, ¿vale? Que la ONCE también puede revisar esos proyectos. Entonces, si hay participación, genial. Como sabemos que no la suele haber, colaborar con Simpromi. creo que precisamente Simpromi funciona tan bien porque casi todos los profesionales han trabajado o tienen discapacidad. Y eso se nota muchísimo a la hora de todo. Lo de Simpromi, lo que estaba diciendo la señora antes, es ponerse en el lugar del otro. Y la verdad que Simpromi es ese organismo del Cabildo que apoya a los ayuntamientos y a todo el que llame para preguntar dudas sobre la accesibilidad. De hecho, ellos también hacen unas guías, unos dibujitos, por así llamarlo, para que ayudar a los técnicos a acercarse más a lo que dice la ley, ¿no? Yo he ido, desde que empecé en el ayuntamiento, he ido a muchos cursos de Simpromi y sobre todo destaco una vez que fuimos y fue muy práctico, y eso creo que es ponerse en el lugar del otro, que es que nos sentaron en una silla de ruedas, por ejemplo, nos sentaron en una silla de ruedas y fuimos a varias rampas. ¿Qué importancia tiene que la rampa tenga un 8% o un 15%? Venga, sube tú por la rampa esta
Y sí tiene importancia. Y ves que una persona no puede. Y esa diferencia de altura hay que intentar respetarla porque ahí comprueba. Esa es la mejor lección. Nos pusieron unas vendas también, unos antifaces, y nos dieron un bastón. Y mira, tienes que ir de aquí hasta aquí, intentar todo, y te das cuenta, ahí vives, es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, que no va todo el mundo que debiera ir a las charlas de Simprom y en contacto, que está ahí para eso. Pues sí, es verdad, hay mucha gente que no, a lo mejor la accesibilidad es una asignatura que se da en la escuela o lo que sea, que no sé si se estará dando, y punto, ¿no? Entonces, las personas que están en otro lugar, hay arquitectos que son muy buenos en accesibilidad, y yo me llevo una sorpresa con una compañera que al final es la que tenía un hijo en silla de ruedas, ¿no? Digo, claro, hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no? ¿Cómo se esfuerza esa señora en hacer sus proyectos pensando en, porque lo sufre o lo vive, ¿no? Y acompaña a que pueda incluirse en la sociedad y pueda circular y pueda ser uno más, ¿no? Entonces es verdad, hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Decía ahora Manuel precisamente lo difícil que es ponerse en el lugar de la otra persona. Cuando intentamos hacer ese ejercicio, seguro que le ha pasado más de una y de una de las que estamos aquí, únicamente nos viene a la mente esa persona en silla de ruedas, parece que no somos capaces de ver más allá, ¿no? De esas otras realidades que hay, y eso también tiene sus consecuencias. Hace unos días, cuando preparábamos un poquito el debate y hablaba con Marta, me sorprendió otra de las claves que me dio que no se me había ocurrido nunca. Las consecuencias de diseñar sin igual tener todos estos asuntos bien coordinados y bien preparados implica, por ejemplo, la soledad no deseada. Entonces, es una cosa que desde primeras igual no se te ocurre, pero que es una cosa que afecta mucho, ¿no, Marta? Claro, cuando vamos haciendo que cumplamos la normativa de accesibilidad a parchecitos, vamos arreglando aquí un parque, aquí esta calle, aquí esto otro, pero no estamos pensando en un itinerario inclusivo para que esa persona pueda hacer su vida de manera autónoma. Esa persona o cualquier persona. Al final, súmale la capa de orografía en Tenerife, como decías tú antes, súmale la capa de todo lleno de coches, muchas calles sin aceras y edificios bastante viejitos que la mayoría en zonas aquí más de pueblitos no tienen ni ascensor. Entonces, vamos sumando barreras que hacen que una persona que lo que le gustaría es estar tomándose una cerveza en un parquito o dando, no sé, o leyéndose un libro en una plaza, esté en su casa sin poder salir. Y es que por eso es tan importante que sea un itinerario continuo y no intervenciones aisladas. Seguro que, no sé, me encantaría como conocer tu experiencia. Sí, no, o sea, precisamente creo que una de las cosas que más nos gusta al ser humano es ser independientes, ¿no? En la salud mental que te da poder hacer lo que tú quieras. Y es verdad que está muy bien que la gente se ayude entre sí, que el capital social y humano y las redes de apoyo social son importantísimas, pero tener la opción de poder ser independiente, ir y venir de donde quieras, es fundamental. Y aquí también es fundamental la movilidad, y entonces entra otro de los términos que va a ser importante hoy, que es el cochecentrismo. Entonces aquí, claro, aquí viene la pregunta de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El coche es una herramienta necesaria para superar las dificultades de la orografía que tienen nuestros pueblos, o por el mal diseño de nuestros pueblos al final el coche se convierte en una obligación? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo antes de contestar de eso, se me había ocurrido una anécdota que la quiero contar de aquí en Santa Úrsula. Yo digo que vivimos en la isla Picuda, ¿no? Esto es, Santa Úrsula tiene récord de calles pendientes, ¿no? Entonces, la ley de accesibilidad, por ejemplo, te dice que las aceras, cuando tú haces la acera para entrar al garaje, no puede superar el 8%, por ejemplo, en la pendiente, ¿no? Y tú solo dices al vecino que va a fabricar, y él te dice, pero si la calle tiene un 25%. Y dices, tú, ¿es verdad? ¿Cómo? Entonces, nosotros pertenecemos, el ayuntamiento, se formó hasta en el 2024, Simprom se le ocurrió una buena idea de formar una red donde vamos los técnicos de los municipios y las distintas asociaciones a compartir experiencias para mejorar más incluso la accesibilidad, y ahí surgen cosas nuevas, ¿no?
y estábamos hablando del tema este de las pendientes, ¿no? Y claro, la ley canaria, la primera ley canaria que vino aquí de accesibilidad parecía un copia y pega que era de Madrid, entonces todo es llano. Todo lo que ponía la ley es llano. Digo, vamos a hacer dibujitos con las calles pendientes y ver cómo se resuelve eso. No se pueden poner escalones en las aceras. Así están las aceras que parecen toboganes. Ya eso está arreglado, porque ya la última ley le deja a criterio del técnico que, mira, acomódalo lo mejor que puedas, porque si la calle tiene tanta inclinación, hay que poner peldaños con su pasamano para que sea transitable, porque si no, por ahí no puede caminar nadie, ¿no? No, y antes no podías porque tenías que cumplir con la normativa. Entonces, que ya se está dando avance y se van a cambiar. Mira, por ejemplo, lo que te estaba comentando antes, ustedes han oído hablar de las personas ostomizadas. Las personas que tienen una bolsa, que le han hecho un orificio, porque le han extirpado el colon o cualquier... Esas personas necesitan cambiar la bolsa cada 3 horas. Y donde no tienen... También ahora se está viendo y se va a incluir en la ley que los baños estén adaptados porque lleva un elemento especial de evacuación para esas personas. Hay un montón de colectivos, no solo es la persona con la silla de ruedas, hay un montón de gente, es para todos, ¿no? Hay un montón de gente con problemas que tenemos que acomodar el espacio y para que puedan vivir como los demás. Es que esto es un tema, porque a nivel legislativo está la cosa entre hago la ley muy estricta para que no te la puedas saltar y no es nada flexible, con lo cual al final tampoco se adapta a las necesidades. Entonces esto es un circo del que yo no sé cómo se sale, pero habría que ponerle solución. ¿Cómo crees tú que se puede arreglar esto? ¿Qué margen de libertad se concede aquí? Yo ahora mismo con la normativa de accesibilidad soy capaz de resolver de forma integral un espacio público. Y da ciertas opciones, ¿vale? Donde sigo viendo fallos en el criterio técnico. Como comentaba el compañero, si te estoy entendiendo bien, es una acera que sube al 25 y ustedes rebajan la acera para que entre el coche. Error. Habría otro problema Claro. ahí, que es lo que estuvimos hablando la última vez y se va a considerar. Porque el arquitecto te hace la puerta al garaje derecha, ¿no? Sí. Entonces, que quiere que cierre a derecha. Entonces, la acera tiene que ser así, así y así. Y no puede ser. Tú tienes que dejar la rampa dentro de tu propiedad y el garaje, la puerta del garaje inclinada. Bueno, hay una serie de cosas que... Creo que voy a hacer una guía de intervención de accesibilidad en Canarias y la voy a vender en todas las... Sí, por favor, o sea, por favor, y gracias. Claro, o sea, si tú ya tienes una calle con mucha pendiente, la prioridad no la puede tener el coche. Tú no puedes tener a una persona que ya está subiendo de manera muy fastidiada, sube y baja, sube y baja. Es el coche el que necesita un bordillo para subirse a esa acera y entrar en su casa, ¿no? Y si la puerta de garaje es recta y la acera sube así, tú subes con tu acera de manera lineal y luego hay un ancho pegado a la puerta del garaje, que ahí es donde ya coge una rampa para que suba el coche. Es muy difícil de explicar sin dibujarlo, pero vamos, que es posible, sí que se puede hacer. Lo que hace falta es voluntad y que no sea algo accesorio, que forme parte para dar ya esos espacios desde el principio. Yo sí que creo que se puede. Nos preguntaste sobre los coches y nos desviamos, ¿no? A ver, aquí tengo yo al alcalde delante, el alcalde... Entonces, Hola. Nuestro alcalde es consciente de que cuando se va a hacer una transformación del espacio urbano, lo primero que nos preguntan los comerciantes, ¿cuántos aparcamientos se pierden? ¿Cuántos? ¿Y los coches? Yo siempre pongo un ejemplo. Todos hemos ido, para no nombrar, bueno, el centro de la villa, aquí, al campo, ¿no? Vamos al campo y todos nos creemos que estamos dejando el coche. Nadie deja el coche delante de la tienda de Zara, ¿no? De donde dejamos el coche hasta Zara o hasta cualquier otro, o dentro del supermercado, al campo tiene 300 metros. El pasillo ese tiene 300 metros. Pues 300 metros de ida, a lo mejor 100,
y el aparcamiento, si no lo dejaste es justo en la entrada de la escalera, pues más o menos recorres 1 kilómetro. 1 kilómetro dentro del campo donde vas a comprar y tu sensación es que aparcaste allí, en el campo, ¿no? ¿Qué pasa en Santa Úrsula? Por distancia, a lo mejor aquí donde estamos ahora, el ayuntamiento está acondicionando por debajo de Mercadona, hay 8.000 metros allí, hay un aparcamiento. Pues ese aparcamiento está casi a 1 kilómetro de aquí. Cualquiera de nosotros iría a aparcar allá para venir aquí a la conferencia esta. Está a la misma distancia que en el campo. ¿Qué pasa? Que hay que acompañar el recorrido con una sensación, con espacios abiertos. Si toda la avenida que tenemos de Santa Úrsula, que tenemos unos privilegiados, porque es un eje de carretera donde todo se ha respetado aquí, los 32 metros de fachada a fachada, tenemos la oportunidad en las vías auxiliares, como el experimento, el tramo piloto que hicimos aquí frente al Banco Bilbao, aquí, de que la gente pueda venir caminando con comodidad. Entonces sí puedes hacer aparcamientos que te queden a 200 metros porque la gente no va a percibir que están lejos. Y eliminas los coches o la mayoría de los coches de este agobio que tenemos encima. Ahora mismo aquí en la acera ves un coche aparcado y tienes este espacio para pasar. Eso no puede ser. Pero le hemos dado demasiada importancia al coche. El coche nos ha invadido, nos ha asfixiado en el espacio público. Tenemos que recuperar el espacio público. Y no solo con la accesibilidad, hay que ser más ambiciosos. Eso es una opinión que la tienen que asumir los políticos, los comerciantes, los vecinos, todas las personas, ¿no? Es difícil, porque siempre te surgen problemas, porque es verdad que no hay que anular el coche, está claro. Hay que hacer aparcamientos, que es lo que el ayuntamiento está haciendo ahora, recogiendo zonas de aparcamiento y acondicionando esas zonas peatonales para que Santa Úrsula en un par de años se convertirá en el centro comercial del norte, creo yo, ¿no, señor alcalde? Yo pienso que sí. Vamos a escuchar otra pregunta que había por ahí. Yo creo que me hice sin esto. Sobre los coches y sobre todo lo que se ha comentado hasta ahora, yo creo que está una parte muy importante que es la concienciación de todos, ¿no? Que no nos haga falta partirnos la cadera para saber lo terrible que es ir en silla de ruedas, o que vayas al centro de salud y en el baño para discapacitados, que ya de por sí no me gusta, pero bueno, no puedas girar la silla y que te veas atrapada y que no puedas salir de ahí, como lo digo por experiencia personal. O que vayas por la acera y un desnivel, porque ya sabemos el problema de relieve que tenemos, haga que por tu problema visual no notes que la acera baja y cuando vayas a echar el pie hacia adelante hagas ¡oh! Y bueno, te tengas que ir recostando contra la pared porque no sabes si vas a llegar a buen puerto. Pero y lo del coche que acaba de mencionar, nosotros tenemos aquí la sede de aquí al lado, el sede del centro de mayores de la tercera edad, y nos hemos visto a veces con problemas para que las personas entren a la asociación, porque cuando aparcan el coche, como la acera está un poquito más bajita o no sé, o tienen ganas de que el coche les quede más adentro, no lo sé, problemas para pasar entre el coche y la pared o entrar a la asociación. El experimento, digamos, la fórmula es difícil en nuestro entorno porque el relieve no nos lo facilita, sí. ¿Que se puede mejorar? Sí. Pero que tiene que ser también una labor no solo de la administración, sino de nuestros propios conciudadanos, que sean conscientes a la hora de aparcar un coche, no lo hagas sobre la acera. No lo hagas sobre la acera, no solamente porque no dejas pasar a nadie, sino porque a lo mejor tu propia esposa no va a pasar con el cochecito del bebé. O porque la persona mayor que necesita salir a comprar el pan, la persona mayor que va a ir a tirar la basura en un contenedor y no lo puede abrir. Ahí también entra la adaptación, ¿no? O sea, no es solamente una acera alta, es que salgas a tirar la basura y no puedas abrir el contenedor porque o se te fracturó un brazo, que eso es una discapacidad pasajera, se te quita, pero mis compañeros de la asociación, todos vamos a mayores y vivimos, ¿no? Vamos a empezar a mostrar
no la discapacidad de la edad, sino que el cuerpo envejece, que el cuerpo se nos daña, que se estropea. Y es muy triste que tú no puedas valerte por ti mismo porque eres mayor. Que tú quieras salir a tirar la basura, no puedas. Y ahí empieza todo aquel problema de la discapacidad psíquica, de las que no se ven. ¿Una persona tiene que estar ciega para tener problemas para caminar por la calle? No. Simplemente no tiene visión periférica y nadie lo toma en cuenta a la hora incluso de los colores de la acera. Entonces, yo creo que también hace falta educación, concienciación de todos, porque cada vez que se hace una reunión, por ejemplo, de participación ciudadana, lo primero que se habla es ¿qué hago con el coche? ¿Qué hago con el coche? Haces zonas verdes y te dicen los comerciantes incluso, es que el árbol me tapa el frente. Entonces, es que tenemos una contradicción tremenda en esta sociedad que parece que cada vez es menos humana, ¿no? Menos consciente de sus propios problemas. Que el problema no es dónde aparcar un coche, sino poder salir a la calle si lo deseas. Y si no, pues quédate, pero seas libre de hacerlo. Y eso hay que educarlo, no solamente desde que eres niño, sino también en las personas adultas y todo. Eso es mi aportación. A ver, muchos temas aquí. Es que claro, la sociedad cada vez es más individualista, porque en un sistema capitalista en el que o produces o te mueres, pues es normal que estemos cada uno a lo suyo. Entonces el problema viene muy de la base de cómo socializamos y cómo interactuamos entre nosotros. Y luego también es un tema, los talleres y así que se hacen como de lo que decías tú, pues me tapo los ojos o me pongo en silla de ruedas. A ver, esto está bien, pero está bien, bajo mi punto de vista, en entornos concretos, como por ejemplo estos que estamos hablando. Eso sí que es muy útil porque estamos hablando de arquitectura y de diseño de espacios que hasta que no te pones, no tal. Pero también me parece un poco peligroso porque al final la empatía debería ser trabajar el estar en el lugar del otro sin tener que ponerte literalmente. Tú puedes sentir empatía por una persona que no tiene madre y no hace falta que apuñales a la tuya, te quiero decir. O sea, vamos a trabajar un poco la imaginación y que al final es una mierda porque tú, venga, te pones una venda, perfecto, empatizas muchísimo y tal, pero es que luego te la quitas, o la persona ciega sigue siendo ciega, con lo cual al final hay que estar creando también una barrera que luego a ver cómo la desmontas, ¿sabes? Y yo creo que la solución yo no la tengo, pero yo creo que aplicar el mantra de que cada vez hay más personas con discapacidad y cada vez es más probable que todos seamos personas con discapacidad, que al final espero que la palabra discapacidad se deje de usar porque ya no haga falta, porque pues cada uno tiene sus movidas, ¿no? Pero sí, que al final hay que diseñar para una sociedad muy diversa y, como decía ella, hay que diseñar para que nadie se quede fuera. Es difícil, sí, pero somos muchas cabezas pensantes, algo descubriremos, espero. Porque si no, qué estrés. Vamos ahora con otra pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, gracias por haber organizado este debate. Es un lujo estar en el pueblo y venir caminando desde casa para escucharlo. Y además yo soy muy fan de Inés, la sigo en redes desde hace tiempo, porque empecé a estudiar integración social hace un par de años. Y es verdad que estudiar ese tipo de ciclo lo que hace que, aunque tenga la mentalidad muy abierta, te cambie un poco la perspectiva, porque empiezas a codearte con realidades distintas a las que tú siempre das por descontada, ¿no? Y es verdad, bueno, comparto las ideas y lo que han propuesto y han hablado el resto de vecinas y vecinos, de que sí, es verdad, se nota, pero se nota más cuando luego lo vives en tus carnes. Y es verdad que no es obligado tener que pasar por esa tesitura para entender el tema de la accesibilidad, pero a mí misma hace unos meses tuve un accidente en la rampa de mi garaje porque era demasiado yerta y me resbalé y me hice daño en el cuádriceps, y cuando tenía que venir al centro de salud
las aceras pues me complicaban un poco, y ahora la obra alrededor y demás, que no viene a ser una crítica, a ver, que los trabajos hay que hacerlos, porque para mejorar hay que trabajar, y mientras hay un desbarajuste. Pero es claro que cuando ya lo vives tú y ya empieza a lo mejor en tu entorno tener a personas que tienen algún tipo de diferencia funcional y demás, pues claro, ya tu prisma cambia un poco. Y es verdad que hay todavía mucho tabú y mucho estigma y dificultad en empatizar con el otro, en darle el peso adecuado y sobre todo al no, un poquito fea esta frase, pero no sabría explicarlo diferente, que no hay que crear un sitio donde echarle de comer aparte, o sea, un lugar donde ellos puedan ir para que tengan su sitio, sino para que todos podamos ocupar el espacio que nos corresponde en igualdad, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Y lo que yo me preguntaba, siendo completamente neófita y desconocedora de los mecanismos internos de la administración pública y demás, que tal vez, o sea, interpelar a la comunidad sobre cómo podemos adaptar o cómo podemos fabricar y construir esto para que sea más accesible, interpelando a personas pertenecientes a varios tipos de colectivos. No sé si tal vez dándole más espacio a personas que pertenecen a esos colectivos dentro de la misma administración pública, para que desde dentro, sin tener que interpelarlos todas las veces o a través de sus sesiones externas, como Simpromi, por ejemplo, tal vez pues, podría, no solo en cuanto a la accesibilidad técnica, física, sino de todo, de charla, de formación, o sea, para que realmente haya una fusión entre mundos que han estado muy separados realmente, que poco a poco toda esta idea de infantilizar a las personas con discapacidad, pensar de que a compadecerlas, realmente lo que quieren, como decía Inés, es ser independiente como queremos ser todos, ¿no? Y hasta que no lo vives en tus carnes o tienes a alguien cercano que pasa a través de eso, es difícil entenderlo y ponerse en su lugar. Pero me preguntaba si a lo mejor dejar que haya más espacio para esas personas, porque como la sociedad ha avanzado, gracias a Dios, y tienen acceso a formación con dificultades, pero poco a poco también iremos borrando barreras en ese sentido, seguramente habrán personas preparadas o no, pero que a lo mejor teniendo ya su lugar dentro de la misma administración pública, tal vez puedan aportar su visual. Porque claro, es verdad que parchear después, yo en mi edificio, por ejemplo, sí, dentro hay rampa, es accesible por dentro, pero hay un escalón en la entrada. Y por la rampa del garaje me tapé yo, que se supone que sabía caminar bien. O sea, pero luego la torpeza es algo que me viene de fábrica. Pero, claro, ver si a lo mejor así, porque claro, parchear después de hecho entiendo que sea más complicado, pero ahora que sigo a más personas que se dedican a este mundo, es verdad que a lo mejor del haber interpelado, haber tenido más cerca a personas que son parte de esos tipos de colectivos, a lo mejor desde un principio se podía haber hecho, ¿no? No como decía María, perdón, que se me ha escapado tu nombre, no es solo ser un check de un listado, sino ver que realmente eso sea posible. O sea, que realmente un lugar sea accesible y que tú no tengas que dejar de quedar con tu amigo, que es una persona con tetraplegia, porque no puede llegar a tal bar o no puede llegar a tal parque. Gracias. ¿Qué le dice? Hay una cosa muy importante de todo lo que señalas. Me gustaría enfatizar no solo incorporar a personas diversas dentro de las administraciones, sino también que sean locales, porque muchas veces Simpromi, por ejemplo, está en Santa Cruz. Yo diseñaba en Santa Cruz hasta hace 4 años que vivo en La Victoria. O sea, en términos de accesibilidad, mi cabeza ha mejorado muchísimo solo por el hecho de tener que recorrer cada día este tipo de pueblos y de topografía, de pendientes y tal. Entonces, al final, no es solo alguien que sepa, sino personas que sepan, sino personas que conozcan el lugar, ¿no? En el que se va a intervenir. Es esa experiencia diaria la que te está dando, a veces, desde mi punto de vista, muchísima más experiencia que una persona titulada. Sí, una persona en Barcelona puede ser una eminencia o puede ser una persona discapacitada, pero está en Barcelona. O sea, es que realmente no conoce cómo se vive aquí nuestra idiosincrasia. Tenemos una complejidad, ¿no?, que me parecía importante también como
terminar de incorporar esa perspectiva. Inés, yo antes lo de pelear te lo dije de broma, lo de pelear. Pero mira, vamos a cambiar el ejemplo. Dale. Un caso que me sucede a mí. Yo soy padre y en el momento que tienes padre y coges un carrito, se va a ir hasta la plaza y te das cuenta, cuando no tenías el carrito, pues no, los coches, las aceras, los escalones de tal, ¿sabes? Que eso, por ejemplo, es un buen ejemplo también de un momento puntual en tu vida que te das cuenta de las barreras, ¿no? O sea, entiendo que no todo el mundo puede estar en todo el rato, porque eso sería agotador, pero para eso precisamente hay gente pues como tú que se dedica a eso y lo suyo es que, pues eso, cuenten con la opinión de los demás, que haya personal diverso a las órdenes y haciendo las leyes y que la gente tenga que estar a otras cosas, no preocupada si se va a poder comprar un bizcocho para merendar, porque en la panadería no haya... rampa. O porque no tengan un tablero de pictogramas porque no puedo hablar, ¿sabes? O sea que hay muchas cosas. Y tema coche, esto es un tema que nos fuimos, pero me interesa. Yo no conduzco ni pienso. Entonces Canarias es una zona árida para la independencia porque el transporte público, bueno, pues... Está, pero está regulero. Entonces, lo que hablábamos antes de la individualización y de los coches, o sea, lo mismo, el problema es que no hay alternativa a los coches. Si tú me das una alternativa con el coche, pues lo mismo no lo cojo, porque además la gasolina está carísima. Entonces yo necesito alternativas y barrios que se diseñen, o sea, lo que está hecho, ya te digo, haremos lo que podamos, pero de cada diseño nuevo, pues barrios que se diseñen de manera que yo pueda tener todas mis necesidades cubiertas sin tener que salir de ahí, de manera que yo pueda hacer el máximo de vida cotidiana en mi espacio y tenerlo todo fichado y que me conozcan, que es una cosa que se está perdiendo. Entonces, eso sería divertidísimo. Queremos más guaguas y más accesibles y ya está. Vamos con otra pregunta. Por ahí. Hola, buenas tardes. Inés, quería decirte que yo soy profesora de integración social, bueno, a todos, pero soy súper fan tuya, muchas gracias por venir. Y quería decir varias cosas que me parecen muy interesantes, todo lo que están aportando. Y lo que me pasa, o sea, mucho así con los jóvenes es ese desconocimiento de la accesibilidad y de la necesidad. Entonces, hablamos de accesibilidad y pensamos que es solo para las personas con discapacidad, pero pasa que cualquier persona puede estar en una situación de no tener discapacidad y verse con una barrera. Por ejemplo, me pongo como caso que ahora mismo estoy embarazada y me he visto ya en un aparcamiento donde no me puedo bajar del coche. Entonces, donde a lo mejor en otro momento que no estaba embarazada, pues sí que podía hacerlo. Eso por un lado. Segundo, me parece súper importante lo que has dicho, que antes lo has comentado como broma, perdona que no recuerdo tu nombre. Marta. Marta, de hacer una guía que tienes muchas ideas y no sé qué, lo has dicho como broma y me parece súper importante. Me parece súper importante y necesario que cualquier persona que lo necesite pueda disponer a lo mejor de esa guía o de ayudas o estrategias para pues hacer, digamos que todo el territorio más accesible. ¿Por qué? Porque no solo las personas con discapacidad necesitan eliminar las barreras. Yo creo que cualquier persona lo puede necesitar en cualquier momento. Y nada, eso. Si salimos todos aquí pensando... oye, pues esto tiene que ver conmigo también. Entonces yo creo que sería estaría bien el resultado, ¿no? O sea, que uno viene aquí pensando que es una cosa de... Dice, no, pues mira, yo también tengo que ver con esto. Tiene que ver con todo. Eso sería estupendo eso. Antes hablaba Inés, justo lo último que dijo, es que le gustaría que igual tener todas las necesidades cubiertas, ¿no?, en tu propio barrio, así no hace falta ni siquiera ni coger el coche, ni la guagua, ni nada. Esto tiene mucho que ver con la ciudad de los 15 minutos, que no sé si todos conocen ese término, ¿no? Es un modelo urbanístico que lo que busca es tener a 15 minutos a pie de casa todos los servicios básicos, como un centro de salud, colegio, zonas de ocio, de comercio.
Esto sabemos que en muchos municipios de Tenerife mismo no se cumple. Esto es prácticamente imposible verlo en todos, pero ¿realmente es una solución para la equidad? ¿Ustedes cómo lo ven o hablamos de una utopía? Bueno, decirles que la ciudad de 15 minutos es un término acuñado por un hombre sin diversidad funcional, sin discapacidad, blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente Hetero seguro también. lo único que hará es... ¿El qué? Que seguro que es hetero también. Segurísimo que es hetero. Seguro. Entonces, este punto de vista de que todo nos quede cerquita viene de un poquito más atrás, sobre todo por parte de geógrafas, urbanistas, sociólogas, que ya venían dándose cuenta desde un tiempito bastante antes de que las mamás necesitan ir con los carritos y hacer su día a día, la gente que va cargada con la compra, es decir, que los cuidados la ciudad, nuestro barrio, tiene que recoger nuestra vida cotidiana, seamos como seamos, ¿no? Entonces, no es una utopía, es colocar en el centro de todas las decisiones que todas las personas puedan tener su vida cotidiana sin morirse para llegar al final del día, ¿no? Todo cerquita, todo próximo, de manera lo más autónomas posible. De hecho, creo que precisamente todos los pueblos pequeños cumplen con esto, ¿no? O sea que... Bueno. Pero quiere decir que esto viene de la base de núcleos sociales más pequeños en los que no hay... Es que creo que el mayor problema aquí es muchas veces la densidad de población, que somos muchos. O sea, es normal que esto sea un cacao, porque somos mucha gente que meter en algún sitio, pero que sí que la mayoría de pueblos y así cumplen con esto, con lo cual factible es. La cosa está en organizarse adecuadamente, Claro. creo yo. Y otro pequeño punto, y te paso la palabra, es no quedarse en la zona de confort de que es que la isla tiene muchas cuestas. O sea, la isla tiene muchas cuestas, pero también tiene muchas líneas en horizontal que no tienen cuestas, ¿vale? Y ahí es donde yo no llamaría la ciudad de 15 minutos, sino nuestras calles de 15 minutos. Claro. Son calles perfectamente horizontales en todos nuestros pueblos. Y esto no lo he descubierto siendo arquitecta, lo he descubierto paseando al perro todos los días, dándome cuenta de que después de subir y bajar un montón de cuestas no quería recorrer más, quería solo ir en horizontal por mi pueblo, y me di cuenta que no hay ni un solo servicio en toda mi cota, que se dice, ¿cómo lo diría? En toda mi línea, sin subir ni una sola cuesta, no puedo ni comprar un pan. Dramático. O haces culo Coche. o no hay pan. Coche, por eso todo el mundo quiere estar en la puerta con Sí, el coche. Exacto. Y luego también con lo que dices, creo que es muy importante aprovechar la tecnología y las cosas nuevas, porque de pronto la solución son tirolinas. Toboganes. Toboganes. Es que sería divertidísimo además. O sea, que es que tenemos muchas herramientas ahora, aprovechémoslas bien y usemos la imaginación para cosas útiles, para hacer las cosas además de accesibles, divertidas. No sé. Mira, por ejemplo, estuve en Pamplona hace poco. Y en Pamplona han hecho una cosa chulísima, que es que en los establecimientos, en todos, por fuera hay un cartel con un pictograma que te explica qué es, pues para las personas con autismo, personas con comunicación alternativa. Y es una gloria, porque vi a niños diciendo, ay, mira, esto es esto porque no sé qué, que al final añadir elementos diversos amplifica todas las posibilidades de todo el mundo. Y es una fantasía. Yo lo haría solo por lo divertido. Es que la gente es muy aburrida, creo yo. Y también me parece súper interesante lo que decías desde el punto de vista de que las mujeres han sido las que se han dado cuenta de todo esto, precisamente porque históricamente somos las que hemos cargado con todos los cuidados y la vida cotidiana y los quehaceres domésticos, mientras los señores que hacían los planos se iban
con el coche a su oficina. Claro. Entonces, ahora que estamos de alguna manera conquistando todos estos terrenos, aportamos nuestra visión y eso es importantísimo. Y esto me lleva al tema de los famosos cupos, los cupos para discapacidad para mujeres, whatever. A ver, esto es un tema. Idealmente no tendría que haberlos, idealmente, pero el mundo no es ideal. Entonces, digo yo que para facilitar el acceso habrá que ponerlos para que podamos no demostrar, pero mostrar que estamos aquí, que existimos y dar nuestro punto de vista. Espero yo que en un plazo no muy largo, porque quiero verlo antes de morirme, pues este cupo no haga falta, porque esos espacios sean cubiertos por la diversidad de manera natural. Pero ahora mismo es lo que dices tú, hacen falta miradas diversas para arreglar el espacio patriarcal que tenemos, porque no es nada funcional, chicos. Nada funcional. Nos estamos yendo un poco de tema, ¿eh? Es que, ya sabes. Señor, que hace los planos. Inés, yo me tengo que ir. No. Mira, Te la ciudad queremos. yo, aunque no lo parezca, tengo un par de años ya. Y yo recuerdo aquí en Santa Úrsula que en todos los barrios había una ventita. Había una ventita que era supermercado, allí compraba los lápices, la goma, era un bazar, todo, ¿no? Y después, bueno, todo eso desapareció porque llegó, pues, Hiperdino, Mercadona y todo eso, ¿no? Que ahí era un principio Y a mí me hace gracia porque he ido a algunos... Nosotros, por ejemplo, estamos en la plataforma Ciudades que Caminan, el Ayuntamiento de Santa Úrsula, y varios técnicos del Ayuntamiento, pues, hemos hecho algunos cursos y tal, y eso es muy interesante. Y una de las charlas sobre la recuperación del espacio público, todo lo que hemos perdido, y yo me acerqué al final y digo, pero vamos a ver, yo ahora me doy cuenta, cuando yo era niño, la calle era nuestra, nosotros jugábamos al fútbol en la calle, poníamos una piedra y el coche tenía que pararse y digo, espérate que terminemos el riqui riaca. Quitábamos la piedra, pasaba al coche y volvíamos a poner la piedra, jugábamos en la calle. Tu madre te pegaba un grito ya oscureciendo, pero toda la calle era tuya, no había problema. Hoy no sucede, ahora tienes que dejar al niño en la escuela allí. Y los chiquillos han perdido todo el espacio del mundo, solo tienen la habitación y lo del recreo, lo demás no les pertenece, porque todo es un peligro en la calle, ¿no? Entonces, parece como que lo que se quiere intentar ahora es volver a lo que teníamos antes, en cierto sentido, ¿no? Y es curioso eso, ¿no? Que volvamos otra vez al principio, ¿no? De un sitio que escapamos, que le hemos dado prioridad al coche. Es verdad, empezamos a diseñar cosas y yo lo reconozco. Uno se va formando y vas enriqueciéndote. No quiere decir que cambies de opinión, no, sino te vas enriqueciendo y vas creciendo. Deja el orgullo aparte y vas enriqueciéndote. Y yo confieso que cuando íbamos a diseñar algo, pues intentas ver cuántos más coches puedo meter. Y los aparcamientos, cuanto más estrechos, más gente cabe, pero no se puede bajar del coche. Pues mira, aunque perdamos 3 aparcamientos en esta línea, vamos a hacer unos aparcamientos accesibles, donde la persona mayor puede abrir una puerta. O sea, todos esos detalles son calidad, ¿no? Tenemos que estar inmersos todos en eso, ¿no? Y ya te digo, vuelvo a repetir, los políticos, técnicos, la policía, los vecinos también, que todos los que estemos aquí, pues eso va conmigo también, ¿no? Y un poco, al principio las obras también pues dan problemas y se pierden aparcamientos, pero mira, van a hacer uno que está a 200 metros, pues mira, dejamos el coche allí y venimos caminando porque va a quedar esto que da gusto con los árboles que tiene, hay unos bancos para descansar, la gente se reencuentra en la calle, ¿no? Que es lo que hacía la gente antes. Había otra pregunta por ahí, detrás. Hola, buenas. Vale, pedí la palabra antes de que saliera este tema del feminismo, básicamente, entre Marta e Inés, y ahora me parece súper pertinente porque yo iba por ahí. Pido perdón porque a lo mejor la pregunta que voy a hacer es algo que ya se habló y yo llegué tarde, entonces, si es el caso, pues no respondan otra vez. Nada, el otro día hubo en La Laguna que Marta participó y yo no pude ir, un encuentro parecido con respecto al urbanismo y con perspectiva de género. Y yo lo que quería preguntar era si en vez de
tenerlo todo compartimentado, se planteaba desde aquí, desde la organización del evento o desde vuestro propio trabajo, ustedes como técnicos y también tu opinión personal, tema de la interseccionalidad. ¿Cómo veis el tema? ¿Cómo veis que está funcionando el tema de, vale, inclusión por movilidad reducida o por lo que sea, por discapacidad, interseccional, de forma interseccional con el tema de la perspectiva de género y la igualdad de género? Y si podéis dar luz, sobre todo personal técnico, sobre cómo está funcionando por dentro. O sea, cuando os piden proyectos, por ejemplo, la normativa, ¿también os obligan, también hay indicadores de perspectiva de género que os obligan a cumplir o es solamente de inclusión por discapacidad? ¿Cómo se está viviendo y cómo ven ustedes también el ambiente por dentro, los equipos de trabajo y tal? ¿Es algo en lo que ya se está pensando desde todos los ámbitos de la institución pública que os pide el proyecto o lo veis todavía que está verde? Y una segunda mini pregunta a colación de lo que dijiste tú, que no me acuerdo de tu nombre, disculpa, Manuel, de lo que dijo Manuel ahora, del tema de que jugabas de pequeño y la calle era tuya y tal. Si queréis hablar también del tema de cómo entra el diseño hoy en día de los espacios para favorecer el tercer espacio, ese tercer espacio que no es ni el trabajo, ni la escuela, ni la casa, sino un espacio para ser comunidad. ¿Eso está presente? ¿Se está hablando de eso en las instituciones cuando os mandan a hacer proyectos, etcétera? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, yo... me tienes que parar porque yo me pongo a hablar y... Mira. Lo del plan el ayuntamiento tiene un plan de igualdad. Ahí hay una parte que es de urbanismo. Y yo soy sincero, al final se convierte en un documento que se queda ahí. ¿Qué es lo que aporta el urbanismo al plan de igualdad? A la protección sobre la violencia de género también. Pues, por ejemplo, la iluminación, que las calles estén bien iluminadas. Fomentar también el espacio público, que fomente que haya tránsito de personas, eso aumenta la seguridad. Lo que decía la compañera Marta, que el rol de las mujeres así ha sido que se encarga de todo. Es la que lleva al niño al colegio, después hace zigzag así, compra en la tienda, no sé qué, llega apurada a pasar la comida, a la madre que está enferma tiene que llevarle las medicinas y eso es una cosa que se le ha cargado a la mujer. Gracias a Dios también las cosas han cambiado, ¿no? Pero eso es lo que entiendo yo con el tema de la perspectiva de género en el urbanismo, ¿no? Entonces, todo ese espacio tiene que ser agradable, tiene que ser aire limpio con árboles, tiene que haber sitios de reunión. Yo que no quiero extenderme, pero en las ciudades que caminan se me quedó grabado un ejemplo que pusieron una vez. Imagínense una ciudad con unas cuadrículas de un montón de calles. Hicieron un experimento, imagínense una calle normal, la acera de 1 metro o de 80, aparcamientos a un lado y la calle que cruza así, ¿no? Una calle de 50 metros, con una entrada a un garaje en el medio. Cortaron la calle y pusieron 2 maceteros en el centro. Total, que no se podía atravesar la calle, solamente podían entrar los 2 o 3 vecinos que empezaban el coche. Entonces, hicieron esa actuación y de repente dice que empiezan a verse niños con triciclos en la calle, empiezan los niños a jugar en la calle, empiezan los vecinos a conocerse que no se conocían y se empieza a crear eso que había antes. Bueno, y la explosión de eso ya, que era el experimento que había contado el psicólogo, era que se ve en Navidad una mesa gigante con toda una comida de Navidad en el medio de la calle. Y te ves que el espacio urbano es un sitio de reencuentro, ¿no? Y te ves que hemos perdido eso. Y ese experimento es muy, muy bonito, porque te abre los ojos y dices, oye, es verdad, que no conocemos ni al vecino, los niños no juegan en la calle, ¿no? Y eso, para recuperar eso va a costar, ¿no? Pero pienso que ese es el camino. Puede parecer que nos estamos yendo del tema, pero no. La diversidad abarca a cualquier tipo de persona con su casuística, con su mochila y con sus circunstancias y que va cambiando a lo largo de la vida. Y ahora multiplíquenlo por todas las personas que hay, ¿vale? Entonces, cuando hablaba Rebeca de interseccionalidad, para quien no lo sepa, es que no es simplemente... no es lo mismo cuando diseñamos para una persona en silla de ruedas a
cuando la vemos en toda su complejidad, que probablemente sea una, por ejemplo, ¿no? Una mujer embarazada en silla de ruedas, no tiene por qué ser para siempre, puede ser en ese momento de su vida, con un perrito al lado y una bolsa con una compra llena de cosas que pesan. Entonces ya empiezan a atravesar a esas personas muchos factores que le hacen la vida más complicada. Entonces nos preguntabas, ¿no? ¿Cuánto entra la interseccionalidad en el diseño del espacio público? Pues es que desgraciadamente la mayoría todavía en ámbitos técnicos no sabe ni lo que es la interseccionalidad. Estas son cosas que sabemos las que estamos especializadas en esto y la mayoría de las veces no se dedican a la arquitectura ni al diseño del espacio urbano, sino que vienen de ámbito más social, ¿no? Entonces, interseccionalidad depende mucho de quién tengas diseñando o quién tengas tomando decisiones. Aún así, oye, Manuel, muy bien. Nunca había escuchado a un técnico hacer su propia apreciación sobre lo que había entendido de urbanismo con perspectiva de género y puedo estar equivocado, es mucho más complejo, no, pero sí. Pero creo que las ideas generales las tienes y me sorprende para bien. Felicidades. Vamos a ver. Genial. Es importante. Marta, yo soy sincero, soy sincero. Es importantísimo. Yo estoy opinando esto ahora porque he ido a formación. Genial. Simple y llanamente. Pero has ido. Y si no hubiera ido a formación, te estaría discutiendo lo contrario ahora. Pero de eso se trata. Pero es tu responsabilidad, claro que sí, perfecto. Vale, pero yo hablo un poco de los orgullos, a lo mejor. Yo siempre pienso que, bueno, esto lo ves en la política, lo ves en todos lados, ¿no? Tú tienes un concepto de una cosa ahora, con lo que conoces, lo defiendes. Pero a ti te viene algo, una formación o viene algo que tú lo ves claro y te hace cambiar de opinión, lo que hace es enriquecerte. No es que ya seas un chaquetero que cambiaste o que te diste... No, mira, yo me estoy enriqueciendo hasta aquí y seguiré cambiando si sigo mejorando esa información. La información te puede empeorar también, hay que tener cuidado con eso, pero no es este el caso, ¿no? Entonces, cuando más vas conociendo esto, te vas dando cuenta que cosas que hacías tú mal antes, ¿no? Y entonces hay muchas personas en esa situación. Y no solo se extiende a los técnicos, estoy hablando de los políticos, estoy hablando de los vecinos, de los primeros vecinos que protestan cuando se va a hacer un cambio porque van a quitar 4 aparcamientos, que no entienden porque que al final se dan cuenta. Hay un experimento muy claro, que siempre se nombra en La Laguna, la calle de la Carrera y tal, eso fue una polémica, la peatonalización de eso fue una lucha, pero no sé, ahora mismo no sé quién fue, pues el concejal de turno que estuviera allí se empeñó en que eso se hiciera. Y todo, vamos, la gente ahora, menos mal que no nos hicieron caso, ¿no? O lo que sea, ¿no? Hay otros ejemplos que a lo mejor fue un fracaso, no lo sé. Pero que a veces hay que ser valiente y aunque la gente se da cuenta después de los resultados, ¿no? Y esto no tiene... Yo creo que todos opinamos lo mismo con esto, ¿no? Y se ve claro que el espacio público es la ampliación de nuestra casa, donde bajamos, donde nos relacionamos. Y tienen que ser espacios saludables. Claro. Unido con esto que están hablando, pues eso de la educación, de la importancia de saber cambiar de opinión, de ser flexible, lo que comentabas antes de iluminar mejor las calles para evitar actos vandálicos. O sea, pero qué triste, ¿no? En plan... Pues está puesto eso, ¿eh? En plan, no, o sea, muy bien, perfecto. Pero no habrá que decirle a la gente que no robe o que no agreda sexualmente. No, te ponemos luz para que no te vea, o sea, para que te vean y te cortes. O sea, es que es tristísimo. O sea, ¿ves? Esto es un caso claro, creo yo, de un parche, que es una cosa que hay que hacer hasta que se solucione el problema de raíz. Pero, coño, hay que invertir en solucionar el problema de raíz y en educar a la gente y hacer una sociedad pues más cívica, ¿no? Que volvemos de nuevo a la empatía y a la socialización y todo eso. Pero me ha llamado mucho la atención este ejemplo de iluminar las calles. Increíble.
Es un parche, como dice, pero... Bueno, Que repito, que está muy bien porque es una solución a un problema. O sea, ok, perfecto. Pero que muchas veces me parece un buen ejemplo para muchas otras cosas que siento que a veces estamos como obcecados en una cosa y en cuanto das un paso para atrás y ves el plano más amplio dices, lo mismo esto se soluciona dando un rodeíto. No sé, pero me ha gustado mucho y lo voy a usar próximamente. Te lo robo. Gracias. Con otra preguntita por me aquí. gustó. hola, buenas noches. A colación de lo que estaba hablando Manuel del juego, de que los niños jueguen en la calle, hablando con Tonucci, que es una eminencia en el mundo de la educación, comentaba que los 3 pilares más importantes para un niño son la familia, la escuela y la calle, en el mismo plano de importancia. Antes los niños salían a jugar, yo he salido a jugar a la calle y, como tú comentabas, salían todos. Los más mayores cuidaban de los pequeños, te caías y te levantabas. Los mismos niños ponían las normas, pactaban una serie de cuestiones, solucionaban los conflictos entre ellos, lo resolvían todo. Era un aprendizaje para la vida. Cosa que ahora no, los niños van a los parques, los padres van planeando sobre ellos, si tienen algún conflicto va el papá o la mamá a hablar con el otro niño, o sea, hay una sobreprotección brutal. Entonces, ahora está claro que las ciudades no están diseñadas para eso, pero se debería de pensar en eso, porque para un niño es tan importante como la familia y la escuela. Y comentándole yo a Tonucci le decía, mira, es que claro, ahora da más miedo que los niños salgan a la calle, hay más coches, más peligros, los medios de comunicación, que si secuestros, qué tal. Y me decía, no te equivoques, todo lo que les pasa mal a un niño, los accidentes, los temas a lo mejor de abusos y tal, pasan dentro del entorno familiar. Y lo pensé, digo, qué curioso, qué curioso. En la calle no suele pasar tantos accidentes ni tantas cosas malas. Entonces se debería de diseñar una ciudad, y creo que él estaba metido en un proyecto de las ciudades de los niños. Diseñarlas para que jueguen, también los padres dar más autonomía y no estar tan sobreprotegiéndolos. Pero el problema está en eso, en la educación de los padres, ir soltando, y las ciudades que dejen espacios como ese que has dicho tú, que pongan los pivotes esos y dejen y permitan conocerse al barrio e interrelacionarse entre ellos. Eso fue un experimento, y lo que comentas de... Hay una frase que dicen esto en las ciudades que caminan, que dice que, no me acuerdo quién fue, un suizo, que no me acuerdo, que decía que si tú diseñas un espacio público donde le sirva a un niño de 8 años y a una persona de 80, ya cubres toda. Si sirve para esos 2 colectivos, ya cubres a todas las personas. Y es totalmente inclusivo el espacio. Y se refiere con niños de 8 años que puedan jugar libremente en la calle sin peligro, que no, ellos lo llaman violencia vial, el tema de los coches o los peligros que hay en la calle. Y las personas mayores que tengan pues, sitios donde sentarse, sin barreras. Entonces, si eres capaz de conseguir eso, pues ya has conseguido para personas con movilidad reducida, personas con discapacidades sensoriales, lo que sea. Y bueno, lo llaman 880, me parece, se llama, Ciudad 880. Hay otro factor también que va un poco en detrimento de lo que estamos hablando hoy, que es la sobreprotección institucional, o no sé muy bien cómo llamarlo. Toda la normativa en torno a los espacios de juegos infantiles son súper restrictivas, sobreprotectoras. Queremos hacer espacios para el juego libre, para la imaginación, y todo el rato es no, 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 no. No quiere decir que no haya otras maneras de hacerlo, porque siempre hay maneras de darle la vuelta a la normativa para conseguir lo que queremos, ¿no? Pero sí que en ese sentido, igual que con la normativa de accesibilidad, yo personalmente estoy feliz, pero obviamente no soy usuaria, o sea, no tengo el 100% de la visión al respecto, como técnica, sí. La de juegos infantiles me parece un terror lo que se le está haciendo a la infancia, de sobreprotección, suelo de caucho, barandilla alrededor con
para que ningún niño salga del corral. Como... Yo puedo contar una anécdota. Pero la cantidad de maneras imaginación. de tener discapacidad es un abanico muy amplio, o sea que no te preocupes que encontraremos otras. Siempre hay una manera de ser tullido. Nosotros llevamos un hijo de los vinos detrás de unos señores para que pongan una rampa. 4 años. No la quieren poner y el ayuntamiento pasa por ahí y comen allí los del ayuntamiento. Y no ponen la rampa. Parteles una pierna. No, de repente, un poco de jabón un día que llueva. Empatía forzada se llama esto. Vamos Pues con bueno, una pregunta. Pues ya veríamos. Otra pregunta que teníamos por ahí detrás. Bueno, igual ya yo me fui un poco desde que quería rescatar el tema de los coches. Creo que buscar accesibilidad para los coches sigue siendo una medida privilegiada, porque aparte de que no es tan accesible económicamente hoy en día tener un coche, las personas que los conducen son privilegiadas física y mentalmente. Entonces, sigue siendo soluciones para un sistema individualista. Me parece muy importante buscar medidas que favorezcan la ciudad de los 15 minutos, lo que decían, ¿no? Teniendo en cuenta que los barrios son bastante amplios y que, sobre todo si nos salimos de lugares como La Laguna y Santa Cruz, estamos hablando de medianía. Por lo tanto, hay mucha distancia en lo que es el núcleo poblacional y el resto de casas que están pues, más en los altos o en barrios más, digamos, extrarradio. A mí hay una medida que me gusta mucho en el Ayuntamiento de Candelaria, que son los taxis compartidos y el transporte a disposición, que son vehículos más pequeños que unas guaguas de tiza que no pueden llegar a todos lados y que creo que sería una medida de interés político muy interesante para los barrios fuera de lo que es la ciudad como Santa Cruz o La Laguna, o la Orotava Centro, etcétera, sino lugares más con medianía. Por ejemplo, el tema del Tren del Sur, ¿no? Se presta como una medida para la accesibilidad, pero sigues dejando a toda la gente de medianía fuera. Siguen necesitando una manera de transportarse desde sus viviendas hasta el sitio donde puedan coger la guagua o el tren, que van a estar uno al lado del otro. Por lo tanto, realmente no están resolviendo esto. Respecto a lo local, yo, por ejemplo, en el barrio en el que vivo, echo mucho de menos esa tiendita, donde ir a comprar el pan, donde decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Que no sé qué, que me reconozcan, que yo la reconozca a ella. No la tengo muy lejana. Entonces, creo que eso también tiene que haber un interés político por regular y poner leyes que protejan al comercio local, porque si no seguimos extraditando que el comercio vaya al campo o que vaya a sitios donde necesitas moverte con otros medios de transporte que no sean los del barrio. Y creo que no me deje nada, lo suelto ahí. Hay un punto de vista que no estamos incorporando, pero que se está nombrando por encima, que es el planeamiento urbano. Son las normas que regulan un territorio. Y ahí creo que son importantísimas para favorecer esa mezcla de usos, que no se pierda la ventita de toda la vida, que se pueda volver a mirar nuestros pueblos y decir, uy, si todo esto son viviendas. Es la normativa del uso del suelo la que dice aquí viviendas, pero también ventita, también farmacia, ¿no? Para poder cuidar esa vida de proximidad. Y luego hay un ejemplo maravilloso del tema de la movilidad, que es la ciudad de Medellín, en Colombia. No sé si alguien la conoce, si tienen la oportunidad de ir en algún momento. Medellín es una vaguada así, que tiene un río que va de norte a sur y montañas o medianías hasta allá arriba, tanto por un lado como por el otro. Entonces, en paralelo al río tienen un metro, no está enterrado, ¿vale? Es un metro que va por como una especie de tranvía o tren.
Y luego, en cada parada de metro, salen millones de microguaguitas que van cubriendo todas las medianías, todas las laderas. Son guaguitas muy chiquititas que cada conductor la monta como si tuviera una ventita. Como quien quiere montar aquí una ventita, pues allí quieren montar su propia microguagua. Entonces, es una manera también de favorecer la economía local. Entonces, aquí quien quiera es chofer con su camión, camiones, microguaguas, eso es, bueno, una fantasía. Y así penetran y llegan a todas esas zonas que ahora mismo notamos todas, ¿no? Que como vivas un poco más arriba o un poco más abajo, no hay manera de ir en transporte público. La participación nos está quedando claro hoy, es clave, ¿no?, para el diseño de las ciudades. Antes, por ejemplo, ponían el ejemplo en el tema de la discapacidad, la importancia que puede tener Simpromi, pero en general, en el diseño de las ciudades, ¿qué papel, por ejemplo, pueden jugar los vecinos para diseñarlo? Igual es viable contemplar un espacio como este, en el que tengan una reunión los técnicos que vayan a participar en algún proyecto con sus propios vecinos para escucharles, para igual hablar de eso, de más espacios, de avenidas más grandes, de lugares verdes. ¿Se puede contemplar algo así? A ver, las personas que están aquí salen igual que entraron. No sé. Algunos sí, otros no. Yo creo que estas cosas así son importantes porque nos pasa a nosotros los técnicos, pero les pasa a los vecinos también. El ayuntamiento en la semana, el año pasado, hace 2 años, hicimos un experimento con los niños del instituto, bueno, ya son adolescentes también, y vinimos recorriendo del instituto hasta la plaza, y que ellos mismos fueran viendo las barreras arquitectónicas que encontraban, ¿no? De cómo te desplazas hacia tu... Y es súper interesante las aportaciones, y cuando ellos viven eso, a lo mejor tienes... Durante el recorrido, en el grupo que llevaba yo, pues le iba dando una formación de las cosas que eran. Y ya, al final, esos niños, pues se los contarán a los padres y ellos mismos son los que te defienden cuando veas que estás en una situación. No, porque es que esto tiene que ser así y tal, porque lo ven y los haces partícipe de ese diseño, ¿no? Y bueno, lo que está ocurriendo ahí en el instituto, que han diseñado todo el espacio externo. Ustedes han visto cuando salen los del instituto, que parece una banda de ñujo eso, cuando sale, tiene que haber espacios por fuera de esos sitios así, tienen que haber espacios donde se relacionen, hablen un poquito antes de irse, también a la salida del cine o a la salida de la Casa de la Cultura, de lo que sea, de la juventud. No que llegues y esté la acera ahí y cursando entre los coches y tal. Entonces ellos han diseñado ese espacio, se han sentido importantes participando en ese proyecto y ahí está, creciendo. Y esos son parte de la población de los vecinos. Entonces cosas como esta, donde la gente escuchamos distintas opiniones y a lo mejor dice, oye, pues eso también tiene que ver conmigo. Yo pensé que eso era una cosa de, no sé, y simplemente si despierta, se consigue despertar algo, ya para mí es un logro, ¿no? Vamos a escuchar otra pregunta, alcalde. Sí, bueno, viene a razón de una reflexión que hacía una compañera atrás. Lo que quería comentarle que el Ayuntamiento de Santa Úrsula, bueno, pues es consciente de la situación que se encuentra. No creo que sea solo en el municipio, sino en todo el urbanismo que existe alrededor de los municipios limítrofes. Y hay gente que hemos detectado pues más de 100 personas. Y creo que al ritmo que vamos probablemente detectemos más de gente que está en una soledad no deseada porque no tiene posibilidad de ese transporte. Hablaba. Bueno, pues sí que tengo que comunicarle que ahora mismo estamos en un proceso junto con el Cabildo de hacer un transporte a la demanda. ¿En qué consiste? Pues consiste, espero que se presenten tanto taxis como pequeños micros que sean capaces de llegar a esas zonas del municipio donde es muy difícil el acceso y que eso puede hacer una especie desde 3 meses antes hasta un par de horas antes del día donde se vaya a realizar el hecho y puedas encargar ese transporte que te saldrá de manera gratuita y te acerca al municipio.
para lo que estábamos diciendo antes, para coger un transporte dentro al área metropolitana, dentro de la zona de los municipios, o también que quiera venir al centro de salud o que quiera socializar. Y bueno, pues eso esperemos que de aquí que se presente tanto o bien guaguas pequeñas, micros, que está determinado, como taxis, ¿no? Y toda esa gente que vive en esas zonas apartadas, bueno, pues pueden tener una continuidad, no pueden tener, bueno, por lo menos lo que es la soledad anunciada, en muchos de los casos, precisamente por no tener acceso a un lugar más cercano, ¿no? Yo espero que de aquí a diciembre lo tengamos en marcha. Es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad, desde luego. Ya nos estamos quedando casi sin tiempo, así que sí me gustaría que antes de terminar, cada uno de ustedes hiciera una pequeña reflexión, a modo de conclusión, con qué sensación salen de aquí hoy, cómo ven el futuro, por dónde creen que debería ir el camino, algo con lo que cada uno crea que debemos salir de aquí hoy todos, qué conclusión hacen. No sé si quieres, empiezo por ti, Inés. Pues a mí me ha encantado ver tu punto de vista, Marta, porque yo pues, no tengo ni idea cómo de estas cosas. A mí me gusta mucho quejarme, pero me alegra muchísimo ver que hay buenos profesionales aquí, que se están haciendo cosas guays, que realmente se cuenta con la opinión de los usuarios, que es un proceso lento. O sea, entiendo que es lento porque hay mucho que hacer y somos mucha gente, pero yo soy bastante optimista. En general y en Canarias creo que se están haciendo las cosas lo mejor que se puede. Siempre se pueden hacer mejor, pero bueno, vamos con calma. Pero eso, yo creo que guay y que la participación ciudadana siempre es muy importante y desde luego la mejor herramienta, porque yo confío en que toda la gente que está hoy aquí va a llegar a su casa, a su trabajo, a su cena de amigos y va a decir: ¿a que no sabes tú la importancia de la interseccionalidad en los planes urbanísticos? Eso no se lo esperan. Entonces ustedes van a generar una red de gente muy concienciada, que eso es súper importante. O sea que sí, juntos somos más fuertes o algo así. Marta, brevito. Sí, a mí me gustaría como trasladarles que cada uno de ustedes sabe perfectamente lo que está mal en su calle, dónde está el bache, dónde está el escalón, o sea, todas lo sabemos. Que no venga nadie nunca a decirles que porque haya estudiado una carrera muy larga y muy difícil, sabe más que ustedes sobre cómo ustedes quieren vivir y merecen vivir. Así que tengan siempre claro que son las máximas expertas en su propia vida y que ninguna carrera puede superar eso. Manuel. Yo, lo único, encantado de conocerte, Inés. Sí. A Marta me reconoció, por lo visto hemos tenido relación profesional, ¿no? Pero estoy encantado de conocerte. Y a ti también. Yo la única palabra que se me ocurre y quiero que se quede es sensibilización. Lo digo por mi propia experiencia y lo digo hacia ustedes. Sensibilizarnos con este tema, ¿no? Es un tema que ha ido evolucionando y ha ido mejorando. Yo veo mejoras, muchas mejoras en todos los organismos que están luchando por esto, ¿no? Mucha participación, veo... Aparecen nuevas dificultades, vamos a llamarlas así, de nuevos agrupaciones como los automizados que nombré antes, ¿no? Personas que se están incorporando a este tema de la accesibilidad, que es salud también, y quiero que se sensibilicen que todos estamos, es una cosa para todos, universal, ¿no? Esa es la idea que creo que debemos de quedarnos, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres, a Inés, a Marta y a Manuel.
Muchas gracias por haber venido, por compartir sus reflexiones aquí con todas y todos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes de verdad por venir. Espero que les haya parecido igual de interesante que a mí escucharles. Y muchas gracias también al Ayuntamiento de Santa Úrsula y a todo el equipo de Habla Canarias por organizar estos espacios, por compartir opiniones con todo el mundo y por apostar siempre por la cultura. Así que gracias.